Buenos días, hermanos. Les deseo muchas bendiciones. Espero que estén teniendo una buena jornada. Acá son las 11:27 de la mañana. Eh, el- Anoche, ya un poco tarde, estábamos charlando en un chat privado donde hay católicos, evangélicos, y se generan por ahí debates. Y en una charla informal que estaba teniendo con un católico, él me citaba a Ireneo de León como una fuente de autoridad para probar el papado y la sucesión papal de Pedro en Roma. Y lo que yo le manifestaba a esta persona, algo que yo ya había observado hace tiempo con el problema de Ireneo de León, la cita de Ireneo dice que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, después de haber fundado la iglesia de Roma, encomendaron el episcopado a Lino. Lino fue sucedido por Anacleto, luego por Clemente, etcétera. Y con esta cita se abren dos problemas, dos ítems de la cita de Ireneo de León, los que yo le decía. A esta persona no te favorece mucho citar a Ireneo de León en cuanto al papado romano, porque el primer problema al que nos enfrentamos con la cita de Ireneo es que no fue Pedro solo quien encomendó el episcopado a Lino, sino que fue también Pablo. En ese sentido, Lino no sería solamente sucesor de Pedro, sino sucesor también de Pablo. Entonces, ¿dónde queda acá la sucesión apostólica de Pablo en Roma, verdad? Ellos no la reconocen. Con el tiempo dicen los historiadores que fueron aislando la imagen de Pablo, que era una imagen muy fuerte, puesto que por tradición se cree que ambos apóstoles murieron en Roma, uno decapitado y el otro crucificado de cabeza. Pablo, por tener ciudadanía romana, tuvo el privilegio, entre comillas, de ser decapitado y no crucificado, que era una muerte más cruenta, más dolorosa, era una tortura. Entonces, por tradición se creen que ambos fueron muertos en Roma, Pedro crucificado de cabeza y Pablo decapitado. Es una tradición que nosotros como evangélicos aceptamos porque fue la tradición que se ha mantenido y quizás se ha aceptado de manera general en un consenso a lo largo de los años, lo cual no deja de ser tradición. Entonces, ese tipo de tradición nosotros no la rechazamos, puesto que no la usamos como fuente de autoridad para una enseñanza bíblica. Ningún predicador, creo yo, ni evangélico ni tampoco católico, crearía un sermón ni una homilía basándose en la crucifixión de Pedro de cabeza en Roma. ¿Por qué? Porque es una tradición. Entonces no podemos quizá hallar un argumento, un fundamento bíblico, puesto que no es una historia bíblica, y no podemos desarrollar una enseñanza ni una doctrina, mucho menos un dogma basándonos en esa tradición de Pedro crucificado de cabeza en Roma, puesto que viene a partir de una tradición que fue aceptada con los años, lo cual nosotros también aceptamos ese tipo de tradiciones, no tenemos ningún problema con eso. Entonces, el primer problema, como decía recién, era que ambos apóstoles tenían una figura muy fuerte en Roma, por eso Ireneo de León, allá en el siglo XII, decía que ambos apóstoles se encomendaron el episcopado a Lino porque todavía se conservaba la tradición fuerte en aquella época de Pedro y de Pablo también en Roma. De hecho, las visitas a las reliquias en los primeros siglos se hacían a las reliquias de Pedro y de Pablo, no solamente a las de Pedro. Con el tiempo, basándose en el pasaje de Mateo 16-18, comenzaron a aislar la figura de Pablo para solamente dejar la figura de Pedro, diciendo que fue él el obispo, el primer obispo en Roma, el primer papa romano. Pero volviendo a citar a Ireneo de León, él dice que fueron Pedro y Pablo quienes se encomendaron al episcopado a Lino, y ahí está el primer problema al que se enfrenta el católico citando a Ireneo de León, puesto que la sucesión no sería petrina, sino de Pedro y de Pablo, y ya de entrada se cae toda esta argumentación y toda esta tradición de la sucesión apostólica petrina. El otro problema al que se enfrentan citando a Ireneo de León es que cuando Pedro y Pablo encomendaron el episcopado a Lino, ambos apóstoles todavía estaban vivos. Y yo le preguntaba a este católico, cuando Pedro encomendó el episcopado a Lino, ¿estaba vivo o fue al momento de fallecer? No quiso responderme esta pregunta, puesto porque si él reconoce que Pedro encomendó el episcopado a Lino estando en vida, entonces Lino no fue papa. Porque en ese sentido, si Lino fue papa en el momento en que Pedro lo nombró, le encomendó el episcopado junto con Pablo, si en ese momento Lino comenzó a ser papa, entonces Pedro fue el primer papa emérito de la historia.
De hecho, él al rato me respondió diciendo, ¿cómo pudo ser Francisco papa mientras Benedicto XVI estaba vivo? Es que Benedicto XVI fue uno de los pocos casos en toda la historia de la Iglesia romana de un papa retirado, de un papa emérito, perdón, mientras otro papa ejercía el pontificado. Son escasos los casos. Creo que se dio 2 o 3 veces en la historia nada más de un papa emérito, mientras otro ejercía el pontificado. Y no hay ninguna enseñanza católica, ninguna tradición que diga que Pedro fue un papa emérito mientras Lino ejercía el pontificado. Eso no existe, puesto que no es la única tradición que comenta acerca de esta sucesión. Eusebio de Cesarea tiene su lista, el catálogo liberiano menciona otro tipo de lista. Hay una lista en la que Cleto y Anacleto son dos personas distintas, luego se unificó diciendo que eran las mismas personas. Hay otra lista que pone a Clemente en un lugar anterior, en otra fecha. Entonces, estas historias del inicio del papado en Roma vienen también de una tradición, y fueron tradiciones distintas, solo que hoy se acepta la que más se acomoda a la tradición romana. Pero esa historia, esa tradición del papado romano, surge a raíz de diferentes versiones a lo largo de la historia, porque no es claro cómo se dio esta sucesión en sus inicios. Entonces yo le decía, citar a Ireneo no conviene para el católico, porque Ireneo dice que fueron Pedro y Pablo quienes encomendaron el episcopado a Lino, y también refleja de que Pedro estaba vivo todavía cuando Lino comenzó a ejercer ese episcopado, lo cual ubicaría a Pedro en un rango de un papa retirado, un papa emérito, mientras Lino ya ejercía un pontificado, lo cual tampoco le conviene al creyente católico. Entonces, esos eran los 2 puntos que quería dejar en claro en cuanto a la cita de Ireneo de León. Esa cita la hace Ireneo de León en el Tratado contra las herejías, atacando a los herejes gnósticos, que eran ellos quienes habían logrado enumerar una lista antes que la misma iglesia, ¿verdad? Que la iglesia primitiva. Ellos decían ser la verdadera iglesia porque podrían demostrar su sucesión, podrían demostrar que venían de los apóstoles, y ciertamente los gnósticos venían de iglesias fundadas en los apóstoles, lo cual nos indica que el tener una sucesión, el tener un inicio, ¿verdad?, histórico desde los apóstoles no garantiza que una iglesia pueda caer en herejía. Las iglesias gnósticas habían caído en herejía pese a haber sido fundadas por los apóstoles. Entonces, en respuesta a estos gnósticos que decían ser la verdadera iglesia por tener conexión apostólica, es que Ireneo de León desarrolla esta lista y dice, nosotros también tenemos, porque antes de enumerar la lista de Roma, Ireneo de León dice que sería muy extenso en un volumen como este poner todas las sucesiones de todas las iglesias, entonces solamente se centra en la iglesia de Roma, que era la más conocida en aquel entonces, por 2 razones: por haber sido el lugar de martirio de Pedro y Pablo, y por ser la capital del imperio en aquel entonces. Era una iglesia de mucho prestigio, muy importante, que ayudaba económicamente a otras iglesias más pequeñas. Entonces por eso se centró en esa iglesia, pero lo que dice Ireneo también es que todas las iglesias en aquel entonces tenían sucesión apostólica, solo que mencionó la de Roma por ser la más conocida en aquel entonces, pero los gnósticos también tenían sucesión apostólica, pero eso no evitó de que ellos cayeran en herejía. Entonces, apelar a la tradición histórica no garantiza que una iglesia sea la iglesia de Cristo. Lo que garantiza que una iglesia sea la iglesia de Cristo es el mensaje del Evangelio que predica esa iglesia. Los gnósticos habían cambiado el mensaje. Su evangelio no era el mismo que predicaban los apóstoles. Aunque tenían sucesión apostólica, no predicaban el verdadero evangelio, como Pablo lo dice en Gálatas 1, que no hay otro evangelio. Que el que predica otro evangelio sea anatema, caiga en maldición, dice el apóstol Pablo. Entonces, bueno, cierro con esto, diciendo que apelar a Ireneo de León no favorece al papado romano, por 2 problemas. Porque Lino hubiese sido sucesor de Pedro y Pablo, y porque Pedro estaba vivo todavía cuando Lino supuestamente ejercía un pontificado. Esto fue todo, así que bueno, muchas gracias, hermanos, que tengan un buen día, muchas bendiciones.